Cristina Fernández de Kirchner. Efectivamente, Víctor Hugo, porque vamos a ver la primera parte, que es realmente lo que termina importando al margen de las consideraciones nuestras del reportaje que le dio Cristina Fernández de Kirchner a Luis Novarecio para el portal Infobae. Hablemos del peronismo. Sí. Hoy usted está pidiendo la unidad, lo hizo a través de una carta que le fue contestada por Sergio Massa, por Florencio Randazzo, algunos gobernadores como Juan Manuel Urtubey de Salta dijeron Cristina fue, algunos otros ya no nos representa. La pregunta sería, la unidad del peronismo parece que tiene un solo obstáculo. ¿Sería yo para vos? ¿No siente eso? No. La carta yo no la escribí para los dirigentes. La carta claramente está dirigida a todos los electores y electoras que votaron oposición en la provincia de Buenos Aires, por una razón lógica y además certificada por el propio resultado electoral del 13 de agosto. Si de cada 3 bonaerenses, 2 votaron oposición, es claro que hay 2 de cada 3 que no quieren esta política de ajuste y que creen que debe haber un cambio en la política económica. El propio resultado de la elección, entre lo que soy la oposición, me parece que nos exime de mayores resultados en cuanto a que, evidentemente, ganamos las elecciones en Unidad Ciudadana. Es muy difícil ser un obstáculo desde haber ganado las elecciones y sobre todo que te digan que sos un obstáculo los que no tuvieron, digamos, un resultado electoral como era el esperado. Me parece que, al contrario, yo no quería ser senadora, Luis. Los hechos, las circunstancias, mi candidatura no fue una candidatura decidida individualmente, sino colectivamente. Y los resultados del 13 de agosto muestran que estaban en lo acertado, que estábamos en lo acertado. Estas no son las elecciones, no es el balotaje del 2015, ni es la primera vuelta del 2019. Es la elección parlamentaria del 2017 para decirle no al ajuste, para evitar la precarización laboral que se viene. Vos me preguntás, 2019, mira, si en el te voy a dar una primicia maravillosa. Si en el 2019 yo soy un obstáculo para lograr la unidad del peronismo y ganar las elecciones, no voy a hacer ningún obstáculo, al contrario. Voy a hacer todo lo necesario para que el peronismo, no solamente el peronismo, porque el peronismo nunca ganó solo las elecciones, sino el peronismo en un frente amplio, en una fuerza que amplíe sus fronteras, pueda ofrecerle a la ciudadanía algo mejor que lo que hoy está teniendo. ¿Usted está diciendo que se excluye de la posibilidad de ser candidata a presidente del 2019? Si esto impide la unidad y ganar, pero no tengas dudas. Son consideraciones políticas de Cristina Fernández de Kirchner. No voy a ser un obstáculo para que el peronismo retorne al poder, pero falta tanto para el 2019. Sí, pero hay algo, Víctor Hugo, que le deja a Cristina Fernández de Kirchner con esta declaración. Punto número 1, es algo que un sector del peronismo le venía reclamando. Le venía diciendo, da una señal y decí que si sos un obstáculo, no vas a ser candidato, no vas a ser un obstáculo para la reunificación del peronismo. Si esto efectivamente es así, le genera un problema al peronismo. Ahora ¿el peronismo quiere ganar en 2019? ¿Hay algún peronista, y se lo pregunto a los que estén mirando, que quiera competir con Mauricio Macri y ser oposición en 2019? Porque la pregunta es esa. Ahora que Cristina Fernández de Kirchner, según sus propias palabras, se excluye. Le pregunto a Urtubey, le pregunto a Uñac, le pregunto a Pepo, le pregunto a Bordet, le pregunto a Zamora, le pregunto a Infran, le pregunto a todos los gobernadores peronistas que hay, le pregunto a Casas. Se le puede preguntar a cualquier gobernador peronista que hay, que parece que son, a Capitanich, que son los que de alguna manera están luchando por ser los primus inter pares dentro del peronismo. Ahora que Cristina dijo me excluyo, ¿quién toma la posta? ¿Quién dice listo, ya que Cristina se corrió y no va a ser un obstáculo, quiero ser yo? Porque acá vamos a decir algo, Víctor Hugo, todos quieren ser. Una vez un gobernador, en una reunión que yo estaba, entró y dijo, yo quiero ser presidente. El gobernador que le dice que no quiere ser presidente, le miente. Es alguien que hoy es muy crítico de Cristina Kirchner. Perfecto. Ese perfil de gobernadores, hoy, ¿van a tomar la posta y van a decir, si no es Cristina, quiero ser yo? Porque hay que tener coraje para enfrentar a un Estado disciplinador como es el Estado del presidente. Igual el que termina eligiendo es el pueblo, y el pueblo en la provincia de Buenos Aires, que es uno de los distritos más importantes de la Argentina, la terminó eligiendo. Es difícil conceptualmente entender ese mote de ubicarla en un lugar
que no representa al peronismo o que es un obstáculo para que ese peronismo se reagrupe. Porque la realidad es que todos los políticos necesitan votos para poder asumir y cumplir una función, y esos votos se lo da la gente. Y a Cristina en la provincia de Buenos Aires esos votos se lo dieron. Nadie tiene detrás clamor. No hay ninguno de los mencionados gobernadores que pueda decir, salvo el sector de cada una de mis provincias que me ha votado, que establezca una especie de clamor nacional. El único candidato, la única candidata que tiene clamor detrás, que fue requerida por la gente, que se convirtió en candidata justamente por el reclamo de la gente, es Cristina Fernández de Kirchner. Los demás no tienen absolutamente ninguna relación en cuanto al poder de convocatoria que han tenido más. No es que Cristina Fernández convocó, sino que a ella la convocaron, a ella la tironeó la gente. Ese 35% fijo que la ha votado en la provincia de Buenos Aires es el que, cuando todos los intendentes estaban dando vueltas, por eso la mayoría estaban con ella, le recibían el pedido de por favor que vuelva Cristina. De esto no cabe ningún tipo de duda. No hay otro gobernador del país que tenga esa convocatoria de la gente. Coincido, pero déjeme hacer una consideración. La convocatoria, el llenar estadios o el clamor popular no necesariamente ganan elecciones. Lo vemos en el presidente. El presidente no convoca. Cuando él da hace actos o va a algún lugar, como puede ser la apertura de sesiones, la gente no va a verlo al presidente o a la gobernadora o al jefe de gobierno. Y las elecciones las ganan. Entonces lo que digo es, acá, como dice Capitanich en una entrevista con Letra P, o como dijo María Esperanza Casullo en una columna en Río Negro, el PJ no K y el kirchnerismo tienen que llegar a una síntesis, o por lo menos a reglas de juego, si quieren ganarle de verdad a Macri en 2019. Yo quiero dejar esto flotando. Yo quiero poner en duda que el peronismo quiera ganarle a Macri en 2019. Lo quiero poner en duda. Me voy a enterar, y si es una duda, no lo estoy diciendo. Quiero saber, ahora que Cristina Kirchner se corrió y ya no es un obstáculo, o no lo sería en 2019, ¿qué dirigente del peronismo con representación provincial y proyección nacional dice, yo quiero ser? Porque hay muchos que podrían ser, Víctor Hugo, que tendrían, los que yo nombré, todos seguramente tienen la representación y la capacidad para hacerlo. Ahora, falta una cuestión, que es tener las ganas para hacerlo y tener que enfrentarte al Estado central. Las ganas le deben sobrar a todos. La vocación de poder del peronismo, Iván, hasta me sorprende que la pongas en duda. Si algo hay para destacar es la vocación de poder que tiene, muchísimas veces hasta criticada. Lo que pasa es, la pregunta real que me parece vos querés hacer es ¿a quién le da el piné? ¿Quién tiene la posibilidad de decir quiero ser presidente y no se le ríen en la cara? Porque intentar ser presidente y tener 2, 3, 4, 5% no es algo que pueda sumar. Ni siquiera decir que querés ser presidente, pero que la estén ungiendo como presidenta con un 34%, la única es Cristina Fernández de Kirchner. Es inimaginable que los demás candidatos a nivel provincia de Buenos Aires, que es medio país, puedan tener un 34, un 35%. Esto es, me parece indiscutible. Como candidato de una fuerza nacional como el peronismo, lo que hablábamos en su momento de la marca Cambiemos, medía 30 puntos, que si iba de candidata Luciana con Cambiemos en la provincia de Buenos Aires sacaba 30 puntos, el peronismo lo tiene. La pregunta es, ¿quién se anima? ¿Quién tiene el coraje de decir, yo quiero ser opositor al gobierno central y con eso que me retasen recursos, que me pongan un sector de la justicia en contra, que me armen listas colectoras en mi provincia? No, porque muchísimos peronistas de lo que vos mencionaste van a ser muy bien tratados por el poder central, que es el poder de los grupos mediáticos. No. El miedo lo podés tener si vas a ser verdaderamente oposición a el sistema en juego. Vas a hacer oposición a Clarín, vas a hacer oposición a los grupos corporativos. Ahora, si vos, a un peronista, no sos oposición a nada de eso, pienso en Urtubey, pienso en Massa, si lo queremos considerar peronista, ¿en quién más? En Pichetto. Ninguno de ellos es verdaderamente oposición y ninguno de ellos va a ser maltratado en principio por ese poder central. Eso que vos decís, la persecución de la justicia, la persecución mediática y todo lo demás, es algo que me parece solamente está referido a Cristina Fernández de Kirchner. Por eso la única oposición real que el sistema tiene es Cristina. Pero fíjese, Víctor Hugo, que yo en la nómina que di no nombré a ninguno de esos. Ni a Massa, ni a Urtubey sí, y a Pichetto no. Por eso digo, porque los otros no los conocemos.
Ni siquiera. A ver, los periodistas los podemos conocer, podemos saber de dónde vienen y demás. La gente no tiene idea. La gente no los conoce, pero no los conoce, lo digo, con la carga negativa y positiva que tiene. Te pueden sorprender positiva o negativamente. Lo que yo quiero ver, y lo digo genuinamente, es ahora alguno de los peronistas que estaban reclamando que Cristina Kirchner se corra, y enhorabuena que dio la posibilidad de decir si soy un obstáculo para la unidad me excluyo. ¿Va a decir ahora que Cristina no está, quiero ser yo? Porque para algo lo estaban reclamando. ¿Quién fue el que dijo que ella era un obstáculo? Varios. ¿Entre ellos? A ver, Pichetto dijo que Cristina no era peronista, en su momento lo dijo Aníbal Florencio Randazzo. Sergio Massa está fuera de esa discusión por su alianza con Margarita Stolbizer. Mi interpretación... gente que representan. No, pero yo te digo, Pichetto mi interpretación... Pichetto, vos lo mencionás a Pichetto. Pichetto no fue capaz de ganar en su provincia. Quedó a distancia de un candidato cuyo apellido apareció en los últimos tramos de la elección. No pudo zafar, no pudo pasar la membrana de su provincia, habiendo tenido años de presencia en el manejo de senadores, en la Cámara de Senadores del país. Es que en mi interpretación, ella le responde a Randazzo. O sea, Novarecio toma el guante... Cuando ella, ¿o a quién le habla entonces? Le habla al pero hay ella, un run pero viste que en un momento ella lo que dice, son los off the record. Pero ella habla de cantidad de votos que sacó. O sea, ella recoge el guante de una de esas declaraciones relacionadas con el obstáculo que podría ser Cristina dentro del peronismo y le dice, bueno, quien menciona ese tipo de cuestiones no ha sacado una cantidad de votos tan considerable y como para hacer una fuerza. Novarecio le dice, Novarecio le nombra a Urtubey. Vamos a tomarlo de esta manera, Iván. Cuando le preguntan si va a ser candidata, ella no puede decir ya voy a ser candidata, no tiene sentido que lo diga. Entonces, ella responde a una abstracción. Si yo soy un obstáculo para ser presidenta, no lo voy a hacer. Con lo cual está diciendo, yo no te puedo responder eso ahora, no quiero responder eso ahora. Y la única manera que tengo de no responder eso ahora, porque no viene el caso o porque yo no siento que venga el caso, o que me convenga decir que quiero ser candidata, o que me convenga decir que no quiero ser candidata, la respuesta es, si soy un obstáculo no voy a ser presidenta. No importa quiénes la llamaron un obstáculo, porque ninguno de ellos llega en estos momentos a los tobillos de Cristina Fernández en tanto referente dentro del peronismo. Eso, pero lo que digo, Víctor Hugo, es, acá yo quiero esquivar los nombres propios, por más de que sea... Pero diste unos cuantos. Pero lo que di unos cuantos como emergentes del peronismo. Lo que digo es, me parece que está claro que esta elección, lo que está claro es que hoy, si hay una elección presidencial, Cristina pierde. Presidencial. Digo, está, según todas las encuestas, las que mostramos antes y las que mostramos ahora, unos puntos por debajo de Cambiemos en la provincia de Buenos Aires. Pero de todas maneras tiene el mejor piso peronista que podés tener, claro, Iván. ¿Quién tiene un piso de 35, a partir del cual podés pelear? Me piden otra consideración de Cristina. Si leo el sello, Víctor Hugo, lo que digo, el peronismo, un peronismo PJ Noca y un PJ kirchnerista, o sea, el kirchnerismo y un PJ no kirchnerista, le puede ganar al gobierno. Cualquiera de esas dos expresiones solas pierden. Esa es mi lectura. Ya. Sin alianza no gana nadie. Sin alianza no gana tampoco el gobierno, si no tiene el voto de los radicales. Claro. Nadie gana si no hace alianzas. Exactamente. Y esto ocurre en el mundo entero. Ya no hay un referente que pueda tener, como tuvo Cristina Fernández, el 54% en las elecciones del 2011. Ya de eso no hay ni siquiera Cristina Fernández de Kirchner, cuyo techo, en principio, salvo que pueda desarrollar una tarea muy enfática y muy buena de aquí al 2019, tampoco llega al 50% por sí sola. Tiene que hacer alianzas y por eso está reclamando unidad. ¿Qué más hemos rescatado del reportaje? Y los millones de puestos de trabajo, de las empresas, de la inclusión social. Si tengo que elegir una cosa de mi gobierno, te parecerá por ahí tonta o ideológica o lo que quieras, pero es la incorporación de miles de pibes a la política. Para mí es lo más importante que logré. Y yo en ese momento, cuando pasó eso de José López, fue terrible. Porque yo pensé en ellos. En los primeros que pensé fue en esos pibes. ¿Qué piensan esos pibes que ven esto? Y que se tatúan mi imagen, la de Néstor, o no fue magia, en los brazos. Pues ¿sabes lo que es conmover a esa juventud? Y yo también me siento conmovida con ellos. Y para mí fue muy fuerte. Creo que lo odié en ese momento, José López. Como pocas cosas he odiado en mi vida. Si te lo tengo que decir, lo odié. ¿Me puedes dar un poco de agua? Sí, claro, por supuesto. Es muy bravo
tener que jugar contra la idea de que necesariamente si hay corrupción, tiene que saberlo. A título personal, pero esto le debe haber pasado a muchísimas personas. Traté años con un contador. Un día llegó a mi casa y me dijo, mira, se me fue la mano, me equivoqué, te quiero pedir disculpas, y me dejó con una cifra escandalosa para pagar en 4 años en la AFIP. Un contador que jugaba conmigo al póker, jugaba con mi dinero. Y yo creía en él. Hoy una mujer se enteró que la persona con la que convive y creía conocer al cabo de 20 años no es la persona que creía, y le puede haber pasado a un hombre. Y hoy alguien en su negocio descubrió que tenía un empleado infiel que después de 25 años descubrió que lo estaba robando o algo por el estilo. Es absolutamente imposible penetrar en la cabeza de cada una de las personas. Son miles de funcionarios los que trabajan para un gobierno y son decenas los que están relativamente cerca de una presidenta como en este caso. En consecuencia, que aparezca un ladrón del tamaño de López y endilgárselo como que necesariamente tiene que saberlo, a mí me parece un disparate tan grande contra el que es muy difícil luchar. Yo entiendo la pregunta porque esto es un mandato que hay para el periodista de que tenés que hacer esta pregunta, si no, no estás haciendo el reportaje. Vos lo pasás por tu filtro diciendo, bueno, no tengo más remedio que hacer esta pregunta porque si no me van a reprochar que no la hice, y tenés que formularla. Pero yo no creo que el periodista verdaderamente pueda pensar que, en efecto, una persona tiene que saber absolutamente todos los comportamientos de cada persona con la que dormimos, con la que estamos todos los días, con la que hemos hecho negocios todos los días. Hoy cientos de personas seguramente descubrieron que alguien les era infiel y jamás lo habían pensado. Hay algo ahí, Víctor Hugo, de la respuesta de Cristina Fernández de Kirchner que parece importante, que es el nexo entre la militancia que se incorporó a la vida política a partir de los gobiernos, primero de Néstor Kirchner y después de Cristina Fernández, que se pueden haber sentido dolidos o desilusionados por la actitud de un funcionario público, como era el caso de José López. A mí me parece importante esta declaración de Cristina, de lo odié como nunca odié a nadie, porque lo que muestra ahí es que esa situación no fue solamente dolorosa para la figura de Cristina Kirchner o Néstor Kirchner, sino también para el montón de pibes que militaban y militan por un proyecto colectivo. Y les digo más, si ustedes van a ver la primera declaración, miren a quién les estoy nombrando, de Leonardo Fariña, la primera declaración ante el juez Casanelo. Fariña dice, cuando Cristina Kirchner comenzó a ser presidenta, nosotros caímos en desgracia, por él y por Lázaro Báez. Lo dice Leonardo Fariña, después cambió, en virtud de lo que le prometieron a Fariña, cambió su declaración. Pero lo dice Leonardo Fariña, es decir, cualquier persona de la política, del periodismo, con ganas de enterarse de las cosas, sabe que el esquema que rodeaba el primer anillo de Néstor Kirchner, primer y segundo anillo de Néstor Kirchner, cuando Cristina fue presidenta y cuando murió Néstor Kirchner, ese anillo cayó en desgracia. Lo que también queda claro en esta parte de la entrevista, que fue además muy extensa, creo yo el momento donde ella más se quiebra. O sea, más allá de esa frase que es fuerte, hablando del odio ilógico, se quiebra. Es una Cristina que le golpea el tema y que le sigue generando repercusión. Me parece que de todo el contenido es el mayor momento de debilidad que mostró ante un tema, por supuesto, tan sensible y que tanto la ha afectado. A mí me parece importante esto, además, que Cristina le dé una entrevista a periodistas que no piensan como ella o a medios que no la han tratado bien, y me parece que estaría bueno que los funcionarios del Poder Ejecutivo hagan lo mismo, por ejemplo, con este canal. ¿Por qué no una entrevista de la figura de este canal? Víctor Hugo, El Gato, Roberto, Darío, Berco, con el presidente de la Nación. A mí no me gustan las entrevistas. Yo creo en la discusión de lo que uno tiene para decir, porque no me gusta sentarme, ni siquiera frente a Macri. Me gustaría sentarme para preguntarle por los Panama Papers, por lo que su familia históricamente ha robado. Yo quiero decirlo, yo pienso que la familia robó siempre, pienso que él está hasta las cejas metido en la corrupción, pero lo digo yo, no se lo puedo preguntar a él. Si usted me da la green card, Víctor Hugo, lo hago yo. Si me da un sobre membertado y me dice lo habilito a Iván, voy yo. Si no le... Bueno, vamos a otro tramo. Llévame. No, acá no hay Estado de Derecho, no es cierto. No, acá no. En Venezuela no hay Estado de Derecho, acá tampoco hay Estado de Derecho. No hay Estado de Derecho, Luis. A ver, tenemos hace 42 días un desaparecido
y nadie ha dicho absolutamente nada, nadie se hace cargo de nada, y la última vez que esa persona desapareció lo hizo un operativo de seguridad encabezado por la Gendarmería. Acá el presidente sale por los medios de comunicación diciendo que la procuradora fiscal se tiene que ir, tiene que renunciar. Sale el presidente diciendo que los jueces que no fallen como él quiere los van a cambiar y se van a tener que ir. Secuestran al juramento de un senador de la oposición, faltó que los encerraran en el baño. ¿Vos te imaginás, por ejemplo, el día de mañana encerrar 2 diputados en el baño y que se vote una ley y luego, bueno, después salen? No estamos bien en materia de Estado de Derecho en la República. En Argentina no hay Estado de Derecho. No tenemos una justicia imparcial tampoco, no tenemos una justicia confiable, no, está severamente cuestionado el Estado de Derecho en la Argentina. Darío, esto es para vos. Bueno, lo decimos todos los días acá, comparto plenamente. Lo bueno es que Novarecio es abogado también, y él debe darse cuenta que no hay Estado de Derecho por todas las cosas que dijo la Presidente. El tema de Freiler, el tema de que hace 42 días hay un desaparecido, el tema de la persecución a Gil Carbó, el tema de lo que está pasando en Comodoro Pi. Es decir, Novarecio es abogado y supongo que lee los expedientes y debe saber que todas las causas penales que están avanzando hasta ahora tienen un único fin: electoral, estamos previo a octubre, y perjudicar a Cristina Fernández de Kirchner. Ni siquiera ya el kirchnerismo, a Cristina Fernández. De hecho, en algún tramo se habló específicamente de causas. Y la verdad que no hubo del otro lado un fundamento para que las causas están bien dirigidas en cuanto a la responsabilidad penal que pueda tener la presidenta. O sea que el problema más grave para mí, que a lo mejor la gente no le interesa, es el Estado de Derecho, porque está en riesgo, si usted le pasa algo, si reclama ante la justicia, hay jueces que responden hoy por hoy al poder político dejando de lado el derecho, porque esto es muy importante. Poder responder al poder político leyendo el Código Procesal y el Código Penal. En este caso, el Código Procesal y el Código Penal en Comodoro Pi se fueron de vacaciones y no de ferias judiciales. Hemos elegido para el primer tramo del análisis del reportaje que dio la presidenta un aspecto político que analizó Iván, el tema de corrupción que tiene a José López en el colmo de la misma, y desde el punto de vista de la Organización de la República, lo que se discute sobre el Estado de Derecho vigente o no en la Argentina. Por supuesto, firmo todo lo que ha dicho el doctor Darío Villarruel. Reaparición periodística, la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner eligió uno de los sectores más acérrimamente enemigos del periodismo nacional. Y le fue ciertamente muy bien. Hubo algunos tramos en los cuales puso más énfasis todavía, cuando se hablaba de la libertad de expresión. Y dirá algo así como, aquí por un tuit contra el presidente meter a todo el mundo preso, cosa que es cierto, y a mí me han dicho, bueno, mejor lo va a explicar ella. En su gobierno se pusieron afiches de periodistas muy conocidos en Plaza de Mayo y se invitaba desde organizaciones partidarias. No, en su gobierno no, perdón. A ver, en mi gobierno no. No te voy a... No, eso no. Si esto pasó durante la gestión de su gobierno. No digo que lo alentó el gobierno. No, perdón. En su gobierno parece que el gobierno hubiera salido a pegar afiches. No. En mi gobierno, perdón. En mi gobierno... En el periodo... Perdón, Luis. En mi gobierno hubo una libertad absoluta en la República Argentina. En mi gobierno se podía pegar afiches contra un periodista y se podía pegar afiches o poner que yo era la yegua, puta o montonera. ¿O no los viste esos carteles? Sí, claro que sí. Bueno. Y tengo la tranquilidad de conciencia de haberlos condenado. Y también fueron durante mi gobierno. Así que no digas en mi gobierno como si yo hubiera sido la que fui a pegar los carteles contra los periodistas. No, es cierto. Porque también vi... Pero había organizaciones cercanas al gobierno en mi gobierno, perdón, Luis, en mi gobierno también vi carteles pintados de puta, yegua y montonera. También vi en las movilizaciones a Plaza de Mayo que me mostraban colgada, ahorcada. ¿Y escuchaste que alguna vez se reprimiera a alguien? En mi gobierno, en las redes sociales, me insultaban, me agraviaban y me amenazaban. ¿Escuchaste a alguien que fuera preso como ahora cuando alguien dice algo del presidente, si no le gusta lo meten preso? Pero no está bien en mi que gobierno, quien agrede a un jefe de Estado... Perdón, en mi gobierno había profundísima libertad. Toda la libertad que no hay en este gobierno, que persigue a la gente, que mete presos a uno porque un chico estuvo preso por un Twitter un mes. Luis, en este gobierno. Llegaron a decirme que era mentira que mi marido estaba muerto adentro del cajón. Sí, lo dijeron.
Sí, le falta decir a Cristina Fernández de Kirchner que además impuso una ley por la cual los periodistas podíamos decir cualquier cosa de los funcionarios. Efectivamente, se dijo cualquier cosa de los funcionarios. Y en cuanto a los periodistas que han sido escrachados, les hablo con una cierta autoridad. Saben ustedes lo que los medios hegemónicos han intentado con mi persona. Pero más interesante todavía es lo que la doctora Botero, integrante de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Libertad de Expresión, la Comisión de Libertad de Expresión, cuando fueron algunos periodistas argentinos con Morales Solá al frente a decir que eran escrachados, la integrante de la comisión les preguntó simplemente, ¿no creen ustedes que eso también era un ejercicio libre periodístico? Y no se pudo responder, porque esto era así. Aunque podría decirse, no es grato, no es cómodo, mejor no recorrer esos caminos, lo que usted quiera. Pero no cabe ningún tipo de dudas que de un lado y de otro existía ese procedimiento en nombre de una libertad de expresión de la que en la Argentina hubo un abuso tremendo, justamente en los desvaríos cometidos paulatinamente y cada vez más contra Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, vamos a... Sí, Iván. Dos consideraciones muy breves, Perdón, Víctor Iván. Hugo. Que me parece importante destacar, tanto que está en discusión o en tela de juicio, algunos conceptos. Cristina Kirchner en materia política, no económica, en materia política es mucho más liberal que muchos argentinos que se autoperciben liberales. Reitero, en materia política, no económica, Cristina Kirchner es mucho más liberal que muchos funcionarios incluso, que se autoperciben liberales y bancan, por ejemplo, que un chico o un hombre esté preso por haber amenazado a la hija del presidente. Cosa que está mal, por supuesto está mal, y ese muchacho es un pobre infeliz, pero y que además seguramente es mala gente por hacer una cosa de esa naturaleza. Pero en el gobierno, como bien decía Cristina Kirchner, se amenazaba a la hija de la presidenta, al hijo de la presidenta. Llegaron a decir, Víctor Hugo, van presos los que escriben en las paredes, los que escriben opiniones, los que escriben dónde está Santiago. Han terminado presos, detenidos, molestados. En las escuelas no se ha podido hablar libremente de preguntar dónde está Maldonado. La policía se ha metido y la policía actúa a nombre del gobierno, es un brazo extendido de las autoridades nacionales. Y le digo más, Víctor Hugo, se llegó en programas de televisión de aire muy conocidos a poner billetes de dólares, fajos de dólares, en el cochecito, obviamente era un sketch, entre comillas, de humor, en el cochecito del nieto de Cristina Kirchner. Digamos, se llegó a hacer eso. Y hubo una etapa, Víctor Hugo. Había una oficina, yo te voy a llevar un día, porque no sé si está todavía, en la calle, en el número 736 de Piedrazo, Perú. Perú. Había una usina, de la que yo fui muchísimas veces víctima, de donde salían las informaciones más horribles sobre toda persona que estuviese en contra del Grupo Clarín, de La Nación y del sistema. Ahora esa oficina está en Balcarce 50, Víctor Hugo. Era trabajo de inteligencia, vamos a decir la verdad, obviamente. Era trabajo de inteligencia para tirar datos y perjudicar a la persona que estaba... Y recordemos algo, Víctor Hugo, hubo dos tapas de una revista de tirada nacional que hizo una vez un montaje de la figura de Néstor Kirchner con Hitler y Mussolini. Y otra vez, y discúlpenme el lenguaje a los hombres y mujeres que están viendo el diario, publicaron una tapa de Cristina Kirchner masturbándose. Esto pasó en la Argentina cuando Cristina era presidenta. En otros gobiernos había juicio contra esas revistas cuando sacaban a alguien en la tapa, ¿no? Pero ahora podías decir cualquier cosa. Miradas al Sur fue el órgano periodístico que denunció aquello de la usina, que yo comprobé y tengo la convicción más plena periodísticamente de que efectivamente tenían nada menos que eso contra sus adversarios. Ahora vamos a ver este otro tramo sobre el procesamiento. Me están informando que en este momento la Cámara Federal de Apelaciones está notificando que se ratifica su procesamiento por asociación ilícita. El tema de la obra pública, Otesur y los sauces. No, Otesur y los sauces no es obra pública, es el tema de... Es verdad, correcto. No, obra es pública. otra cosa. Primera reacción. Bueno, me parece que es lo que yo te decía hoy. En realidad, que un gobierno elegido democráticamente en 3 oportunidades, 2003, en el 2007 y en el 2011,
por amplias mayorías en las dos últimas oportunidades, sea considerado una asociación ilícita, bueno, revela que evidentemente hay un manejo del Poder Judicial para poder invalidar un proceso político que se dio en el país. Casualmente, por la misma figura, hoy se quieren juzgar a Dilma Rousseff, a Lula y al PT, también por asociación ilícita. Ellos desempeñaron 4 periodos de gobierno. En realidad es un disparate que y es además un atentado a la democracia, que un gobierno pueda ser equiparado con una asociación ilícita. Es realmente un disparate, un gran disparate. Me parece que están utilizando la justicia, el Poder Judicial, que está muy desprestigiado, muy desprestigiado. Antes no, en su gobierno, ¿no? Mira, el desprestigio que ha alcanzado hoy el Poder Judicial, nosotros jamás hemos perseguido a nadie. Nunca, a nosotros, al contrario, a nosotros, en plena ejercicio de la campaña electoral, nos allanaban el Banco Central en la causa de dólar futuro, por ejemplo. Me parece que es inocultable el manejo que el gobierno hace. El disparate es más grave todavía. ¿Puedo ir en aquella cámara? Si no me distraigo mucho. El disparate es más grave todavía porque para que fuera una asociación ilícita necesita no solamente los integrantes del gobierno, porque hay que negociar. Lo tenían que hacer con todos los empresarios de obra pública de la República Argentina. Con lo cual, los partícipes necesarios de semejante invento, de semejante locura, que solo puede pasar por la cabeza descabellada de esta justicia, que ya no es ni de cuarta que se tiene hoy día en la Argentina, te necesitaría la implicancia de todos los que han construido algo de obra pública en la República Argentina, Darío. Sí, hay que decirlo, hemos explicado muchas veces y coincidimos con la Presidenta, que es abogado, y que de alguna manera la asociación ilícita es una figura tildada hasta de inconstitucional. Se dice que cuando no saben meter preso a alguien, los jueces le echan mano a esa figura, que tiene una pena importante, para detener a personas. Recordemos que fue creado en el momento de la dictadura militar. ¿Para qué? Para detener a grupos terroristas. Como no le podían probar los delitos, le ponían asociación ilícita y se los llevaban preso, en el mejor de los casos, porque después lo mataban o los hacían desaparecer. Pero en este caso se puede decir que Néstor Kirchner y Cristina Kirchner se presentaron al cargo de presidente para que una vez que ganen, porque si no ganaban no iban a formar la asociación ilícita, formaban la asociación ilícita, llamaban a los empresarios, distribuían los roles, decían vos haceme esta hora por acá, vota por acá, yo te mando, vos tenés que girar por acá, yo por allá, y armamos una asociación ilícita. Pero claro, después hubo otras elecciones y volvieron a ganar. Es decir, se consumó en permanente la asociación ilícita y volvieron a ser asociación ilícita por elección popular. El pueblo eligió una asociación ilícita para que los gobierne y fue por tercera vez. Había una asociación ilícita que eventualmente la justicia no había visto porque se presentaron elecciones y volvieron a ganar. Una ilicitud de 15 o 20 millones de personas. Exactamente. Y atención con esto. Un embargo para la presidenta, el fallo se confirmó hoy, esto es noticia, de 10.000 millones de pesos. A ver, la justicia enloqueció. A ver, la presidenta es la presidenta, pero ya acá hubo, teóricamente, vamos a suponer, un montón de personas que cometieron el delito. 10.000 millones de pesos, ¿dónde están? Esta es la pregunta, porque se embarga en función del daño ocasionado. Se supone que la obra pública se hizo, aunque alguna quedó pendiente y otra no se hizo, pero la mayoría de la obra pública está aprobada en el expediente, se hizo. Lo que no se hizo, la mayor parte, es que no se pudo concretar a partir de diciembre del 2015. Las obras no se hacen a fecha final de mandato, a veces tienen continuidades. ¿Me deja marcar algo? Sí. Qué casualidad que justo que hoy la presidenta estaba dando la nota, en este momento nos llega el fallo de la Sala 1. Aclaro que hace 6 meses que la Sala 1 tiene este fallo del juez Julián Ercolini. Justo hoy que estaba hablando la presidenta, es que no, tenela ahí que te mando el fallo. Es una vergüenza lo que está pasando. Sí. Además, ella se entera por la tele y no por sus abogados, porque a los abogados la cédula les llegó después. Así no se puede defender. Uno no puede ejercer el legítimo derecho de defensa. Así no se puede vivir. Es muy difícil esto. Vamos a ver qué dijo del tema Nisman, la expresidenta. Un anticipo de la pericia de Gendarmería, del encuentro pericial de Gendarmería, todavía no llegó al juez Ercolini, que asegura que Alberto Nisman fue asesinado. ¿Cuál es su hipótesis de lo que pasó con Nisman? Bueno, te tengo una mala noticia. Fue desmentido, yo viniendo para acá,
La Dirección de Criminalística de Gendarmería acaba de desmentir que no es cierto, que todavía no hay ningún informe conclusivo y que todavía siguen las pericias. Primero, que se conoce cuál es el arma que provocó la muerte del fiscal Nisman. Segundo, se conoce de quién era esa arma y las circunstancias en las cuales le fueron entregadas al fiscal. Le fueron entregadas por un asistente informático en su propia casa, y fue la última persona que lo vio con vida. En tercer lugar, una persona que, además de ser aparentemente su asistente informático, era una persona que tenía cierta vinculación, porque luego se descubrió que había una cuenta en Nueva York a nombre de ambos, que no estaba declarada por el fiscal por varios cientos de miles de dólares. Convengamos que nadie tiene una cuenta en el exterior con una persona que no es de su extrema confianza. Y por último, esta persona era un furibundo opositor a mi gobierno, ¿no? Y creo que estas son circunstancias que también tienen que ser merituadas. ¿Usted sostiene la hipótesis de que no se suicidó Alberto Nisman? Lo que dije en cadena nacional, Luis. Si yo dijera lo que vos me estás preguntando, en los términos que vos estás preguntando, mañana tenemos un hermoso titular: Cristina dijo tal cosa. Lo que hablé, lo dije en la cadena nacional, en su momento cuando debía hablar. Creo que también es un ejemplo que podría tomar el actual presidente en el caso de Santiago Maldonado, por ejemplo, ¿no? Hicieron venir al fiscal de Europa interrumpiendo las vacaciones, nadie sabe por qué, en medio de enero, una denuncia sin pies ni cabeza, a nosotros nada más ni nada menos que a nosotros, de encubrimiento del atentado terrorista de la AMIA. ¿Sabe quién es la única presidenta y el único presidente que mencionaron a la República Islámica de Irán en Naciones Unidas, acusándolos y diciéndolos que tenían que cooperar con la Argentina? Néstor Kirchner. ¿Y quién le habla? Cuando el presidente fue a la Asamblea de Naciones Unidas, presidente Macri, y habló y mencionó a los dos atentados, el de la Embajada y el de la AMIA, pidió cooperación internacional. Nunca mencionó a la República Islámica de Irán. Somos los únicos que hemos nombrado a la República Islámica de Irán y le hemos reclamado cooperación. No tengo ningún respeto intelectual, ni moral, ni ético por cualquier persona que diga que a Nisman lo mataron. No tengo fortaleza en mí como para prestar atención a esa posibilidad. Cuando se dice que la presidenta manifestó que no era un suicidio, fue el 22 de enero, pocas horas después de un hecho que a mí también, en todas mis convicciones, me había hecho tambalear. Por eso entendí perfectamente qué era lo que estaba diciendo. El 21 de enero, la mafia periodística de Clarín había levantado la idea de que la puerta del departamento estaba abierta. Después se supo, al otro día, que la madre fue quien abrió la puerta del departamento, que era imposible abrirla desde afuera si no era con la llave de la madre. Con lo cual otra vez quedaba desbaratado, pero durante las horas en las cuales la mafia manifestaba a viva voz, la puerta estaba abierta. Nosotros hemos pasado grabaciones y videos al respecto. Uno temía, bueno, si la puerta estaba abierta, ya la situación era un poco más complicada. Aún si Nisman había pedido la pistola desesperadamente, aún si Nisman tenía un balazo dado frente al espejo en un baño donde no había manera de pegarle el tiro y salir corriendo, y sobre todo sin dejar huellas, pero no había manera de salir, y aún si uno no podía creer que Nisman no podía permitir que lo llevaran hasta el baño mansamente para darle un tiro, y aún, esto se supo después, si existía, como se pudo comprobar en Salta, huellas que eran de una bala, de un revólver o de fuegos artificiales. Imagínense ustedes cuál era la respuesta. En ese marco y en ese contexto, como una persona que tiene que hacerse responsable del gobierno, no podía decir frente a eso, esto es un suicidio, porque parecía algo dicho en defensa propia. Y entonces dijo algo, y está grabado, lo tengo a mano cuando sea necesario, que esa mañana, en la radio donde yo trabajaba antes, discrepé abiertamente con lo que había dicho la expresidenta. De ninguna manera era así, y justificaba lo que había dicho, por eso lo recuerdo muy bien, en función de lo que la mafia periodística estaba diciendo en esos momentos. Mafia periodística que en esos días, entre el suicidio de Nisman y los primeros 10 días, había duplicado el valor de sus acciones de 40 a 90 pesos.
Por eso han jugado con tanta mentira que se arrastra hasta estos días, y de esto va a hablar a continuación el doctor Darío Villarruel. Hay que decir que fue el primer hecho que dañó seriamente al gobierno de Cristina Fernández, y muchos pensamos que fue relevante a la hora de decisión posterior de las elecciones que pasaron hace 1 año y 9 meses. Pero concretamente lo de Nisman tiene un efecto en esta época porque es época electoral, como siempre, porque hubo un comunicado de Gendarmería que negó la operación. ¿La operación cuál fue? Anoche 2 medios dijeron que hoy iba a haber una bomba que tenía que ver con el caso Nisman. La bomba era alguien que filtró a determinados medios que se instale el tema de que iba a decir Gendarmería que fue un homicidio. Bueno, esto no es así. La Gendarmería rápidamente salió con un comunicado a negar esto y decir taxativamente que Gendarmería Nacional informa que a la fecha la Dirección de Criminalística y Estudios Forenses de la institución no produjo ningún informe final conclusivo sobre la Junta Interdisciplinaria respecto a las pericias del denominado mediáticamente caso Nisman. Al momento de arribar a conclusiones periciales finales serán presentadas ante las autoridades judiciales. Esto es, ante el fiscal y el juez. Es para cubrirse del mamarracho de que esto se filtró al periodismo. Yo le creo, en este caso, a los periodistas que dicen que Gendarmería tiene ese informe. Gendarmería ha hecho un pacto siniestro con Patricia Bullrich, que nos arrastra al caso Maldonado. Por eso es que Patricia Bullrich dice yo me lo banco a los gendarmes, a Gendarmería. Hay un pacto vergonzoso en el cual Gendarmería, desde hace un tiempo, está construyendo pericias que determinarían que hay que echar a todos los peritos de la Corte Suprema de la Nación, más de 20 peritos, que dijeron las cosas como realmente fueron. Se trata de un suicidio. Nunca se animan a usar la palabra suicidio porque los castiga el Grupo Clarín, pero la realidad es que dijeron no había otra persona. ¿Qué quiere decir que no había otra persona? ¿Cuántas veces usted escuchó no podía haber otra persona, que no había alguien que lo matase? Así de sencillo. Y si no había alguien que lo matase, Nisman se mató, se pegó un tiro con el revólver que estaba pidiendo desesperadamente al cabo de una vida plagada de inutilidades y en una confrontación que a él le dolía muchísimo con su ex mujer Sandra Arroyo Salgado, que el día antes de suicidarse lo había destratado, como ya hemos mostrado en más de una ocasión, a través de los tuits que le enviaba desde Europa a este hombre que estaba ya desmadrado frente a la responsabilidad a la que lo arrastraba justamente Patricia Bullrich con Laura Alonso ese sábado para ir el lunes al Congreso a decir y a sostener lo que no tenía manera de sostener. Atribulado en esta coyuntura, ese hombre se pegó un tiro. Y quizás una persona que se suicida tiene un coraje final para hacerlo. De lo que lo está privando Sandra Arroyo Salgado, su ex marido, de lo que lo privan todos los que tratan de inventar un crimen donde hubo un suicidio, es del último gesto de Nisman que podría honrarlo finalmente frente a la calidad de vida y a la calidad de investigación que había llevado a cabo, de lo cual había sido harto denunciado por periodistas como Lanata y Geuna, que habían escrito una nota ejemplar en el 2005 sobre lo que este hombre no había hecho, no había servido absolutamente para nada en la causa. Al único que había denunciado y que atraparon en Inglaterra, lo tuvieron que liberar por falta de pruebas. Eso es una nota de crítica del año 2005 a la que usted puede recurrir con muchísima facilidad. Y además estaba todo lo que significaba que cada uno de los juristas importantes que había en el país ya estaban diciendo que lo de Nisman era un mamarracho. Confrontando con esa realidad, este hombre le pidió a quien encontraba en su camino una pistola. Se la llevó Lagomarsino, que era una persona que estaba a su servicio y creía en él. La pidió con cualquier pretexto, que tenía que defenderse no se sabe de quién. Y se pegó un tiro. Poner de pie a ese hombre suicidado es, además, privarle de la honra final de haber tomado una decisión que quizás era la única que cabía para él, por lo menos para su conciencia, para liberarla un poco de todos los daños que había provocado en la investigación del episodio más grave que había existido en la Argentina. Solo para agregar que el hecho ocurrió hace 2 años y 7 meses y no hay ninguna prueba nueva. Es decir, la autopsia del momento, lo que dijeron los médicos de la Corte y lo que se dijo en la junta que hizo Viviana Fein, porque ya hay una junta y 13 peritos dijeron, a ver, no lo escribieron, pero
que no había posibilidad de homicidio. Es respetuoso que los peritos no pongan que hay un homicidio o un suicidio, porque eso lo tiene que poner el juez. Es otra cosa que no se sabe. Sería muy arriesgado que los peritos de Gendarmería digan que para ellos hay un homicidio, porque es un tema jurídico. El tema de qué es lo que pasó es jurídico, y esto se lo tiene que mandar a Tayano. Tayano le tiene que decir al juez, de acuerdo a este peritaje me parece que a Nisman lo mataron. Y después, ojo, que quien tiene que poner el gancho al que tema Nisman fue un homicidio se llama Julián Ercolini. El mismo día que firme eso, él se estará suicidando. Ajá, sí, sí, no se pegó un tiro ya por lo menos de refilón cuando decretó la libertad absoluta de Héctor Mañeto en la apropiación de papel prensa, que es un... Sí, también es pegarse un tiro eso, ¿eh? Un hombre que se suicida 2 o 3 veces vendría a ser Ercolini. La historia te va a recordar siempre con este caso.